Muy buenas tardes. Mi nombre es Carol Ríos Cabrera, alumna de noveno semestre de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Veracruz, Campus Jalapa. Sean todos bienvenidos. Agradecemos su presencia y puntualidad. En unos momentos más daremos inicio a nuestra conferencia. Con la finalidad de lograr una mejor ejecución del evento, les agradecemos silenciar sus micrófonos. El chat se encuentra abierto para que las dudas que pudieran tener a lo largo de la conferencia puedan ser leídas y contestadas al final. La sesión está siendo grabada. A continuación, presentaremos a nuestro ponente, a quien agradecemos el tiempo dedicado en la preparación de esta conferencia. Doctora Yomara de Montserrat Muciat de Tirado. Doctorado en Desarrollo Organizacional y Humano y Máster en Gestión de la Calidad con especialidad en Ingeniería de Mejora de Procesos de Calidad. Directora de la Consultoría en Calidad M&M Innovation Consulting. Otorgando el servicio a la industria automotriz y aeroespacial en formación. Consultoría Mejora de Procesos y Auditoría. Colabora con el Instituto Latinoamericano para el Aseguramiento de la Calidad, INLAC, así como la American Society for Quality y Plexus International, dando coaching y formación en distintos tópicos de calidad y mejora continua. En el ámbito docente imparte cátedra en diferentes universidades de prestigio desde hace más de 10 años. Buenas tardes y bienvenida, doctora Yomara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta bienvenida tan bonita. Gracias a todos ustedes por la asistencia del día de hoy. Pues antes que nada agradecerle a la Universidad de Anáhuac que me haya hecho esta distinción de poder estar con todos ustedes. Vamos a comenzar, jóvenes. Voy a compartirles mi pantalla. Vamos a comenzar con esta plática enfocada a la parte de gestión de riesgos organizacionales. Denme un segundito. Parece que ya está proyectando, ya se ve, ya, ¿verdad? Muy bien. Algo pasó. Esto de la nueva realidad y la nueva normalidad que tenemos nos hace pasar ciertas jugadas interesantes. Pero bueno, aquí está. Muy bien, jóvenes. Se ve un poco pixeleado. ¿Es correcto, Carol y Nancy? Sí, así es. Muy bien, voy a salirme nuevamente como hace un momento. Hace ratito teníamos un poquito de problemas en la cuestión de compartir mi pantalla. Entonces, déjenme lo arreglo. Pues en teoría no debería de haber ningún problema. Parece que ahí mejoró. Sí, ya se ve bien. Muchas gracias. Sí, ya se ve bien. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar con esta plática de gestión de riesgos en procesos organizacionales alineados con las normas ISO. Vamos a tratar de hacer un poco ágil este tema. Comprendemos con la nueva normalidad y con la parte virtual, pues los tiempos se acortan y bueno, pues debe ser un poquito más fácil o más digerible los temas que vamos a ver. Entonces vamos a tratar de ser un poquito más ágiles en esta parte. ¿Qué es lo que vamos a ver durante esta presentación? Bueno, vamos a estar hablando un poco de la parte de gestión de riesgos organizacionales. Vamos a hablar de las normas ISO, que yo sé que ustedes ya tienen el conocimiento de qué es la norma ISO. Sin embargo, vamos a tratar de encontrarle sentido. ¿Cuál es la norma que debemos de implementar con los distintos sistemas de gestión que tienen las organizaciones? Yo sé que cada uno de ustedes, con sus diferentes expertise y con sus diferentes maneras que han tenido de estar implementando, bueno, pues sabrán cuál es el sistema de gestión que corresponde para cada una de sus organizaciones. Sin embargo, es importante saber identificar cuál es la implementación correcta de esta normativa. Vamos a tener paciencia, sabemos que esto de la virtualidad es un poquito diferente, un poquito complejo, así es que vamos a tener paciencia, todo tendrá sentido al final. Tenemos que adaptarnos a todo lo que esté
sucediendo. Vamos a hablar de riesgos, jóvenes. Vamos a platicar un poquito acerca de los riesgos. Cada vez que platico o que estoy de manera presencial y hago esta pregunta, ¿qué consideran que son los riesgos? Piensen ustedes, ¿qué es un riesgo? Por lo general siempre nos vamos a la parte negativa. Cuando hablamos de riesgo decimos es algo negativo que nos va a pasar, es algo que no está bien, algo que está desviado, algo que no está cumpliendo con un objetivo o con lo que tenemos ya identificado. Bueno, pues vamos ahorita a analizar realmente qué es un riesgo y cómo vamos a gestionarlo y cómo es la manera correcta de poder analizarlo. Veamos estas dos partes, veamos estos dos productos, ambos de una industria de transformación, ambos mantienen las mismas características de su industria de transformación. Obviamente están sometidos a un proceso, entrada, transformación y resultado. Pero pregunto, ¿cuál de los dos tendrá un mayor riesgo? Obviamente, bueno, pues sabemos que depende de la propuesta de valor que tenga cada uno de estos productos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues es evidente que el que maneja un mayor riesgo, pues obviamente es en este caso el avión, porque obviamente tiene personas y están en riesgo la vida de las personas. Pero ¿qué sucede con la parte de la pluma? No sé si recuerden hace algunos años que, bueno, pues incluso tuvieron que hacerle un hoyito en la parte de arriba de las plumas, porque había personas que se lo metían a la boca, se la tragaban y de alguna manera pudiesen llegarse a ahogar, asfixiarse por ese descuido de tragarse la tapita de la pluma. Entonces, ambos productos, aunque aparentemente tienen riesgos muy distantes, el riesgo en sí, el peligro per se, es el mismo, la pérdida de las personas. Vámonos a la parte de los servicios, estamos hablando del producto terminado, de la industria de transformación. Vámonos a la industria de servicio. Tenemos dos grandes empresas, Cinépolis y un hospital. ¿Cuál de las dos empresas correrá un mayor riesgo? Bueno, obviamente hoy por hoy, pues en la cuestión pandémica que estamos viviendo, tal vez sea el cine, ¿verdad? Vas al cine y te contagias. Bueno, vamos a pensar que no hay pandemia todavía. ¿Cuál de las dos instituciones consideran que puede generar un mayor riesgo? Bueno, pues igual, volvemos a la misma premisa de hace un momento, dependiendo de la propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor que nos genera un cine? Pues el entretenimiento. ¿Qué es lo más complejo que nos puede pasar en un cine? Que no nos guste la película, que no sea lo que esperaba, que a lo mejor pase algo al momento de proyectar. ¿Qué es lo peor que puede pasar en un hospital? Bueno, pues desafortunadamente perder la vida por alguna situación que no nos ponga bien el medicamento, alguna enfermedad mortal, etcétera, etcétera. Pero dense cuenta cómo las organizaciones deben de estar preparadas para enfrentar los riesgos dependiendo de la propuesta de valor que esté manejando cada una de las organizaciones. Todas estas empresas, tanto de la industria de servicio como de la industria de transformación, van a estar manejadas bajo un mismo esquema general de procesos. Todas las organizaciones se manejan por procesos. Todo en esta vida son procesos y los procesos juegan del mismo modo. Lo único que cambian son las variables. Sin embargo, dense cuenta cómo los procesos todos tienen una fuente de entrada, tienen un insumo, una transformación, un resultado y un receptor de este resultado. Ustedes como ingenieros saben perfectamente de qué estoy hablando. Entonces, este tipo de industrias obviamente deben de gestionar sus riesgos por medio de los procesos que estemos identificando. Hay diferentes tipos de riesgos. Ya hablábamos del riesgo que pone en vida a las personas, pero también existen riesgos administrativos, es decir, riesgos de aquellas organizaciones que por no tener identificadas las variables o las fuentes externas que pudieron influenciar para desviar la permanencia de la organización, llevaron al fracaso a estas organizaciones. Vamos a ver los diferentes tipos de riesgos, riesgo organizacional o administrativo, el riesgo dentro de los procesos, ya sea de la industria de transformación o de servicio, y el riesgo obviamente psicosocial también del factor humano, el riesgo de las personas. Vamos a ver algunos ejemplos de organizaciones que han fracasado por falta de medición y prevención de riesgos. Vamos a ver la primera.
Yo sé que ustedes están muy pequeños todavía, si están estudiando todavía en la universidad, pero seguramente les tocó esta empresa y se han de recordar lo que era un fin de semana rentando una película en Blockbuster, comprar palomitas y bueno, pues ahí teníamos toda nuestro fin de semana creado. ¿Qué pasó con Blockbuster? No supo enfrentar los riesgos. ¿Cuál fue el riesgo principal? Hay muchas teorías por ahí. No, pues Netflix llegó y lo quiso comprar y dijo que no. Pues que tuvieron problemas los dueños. No es verdad. ¿Qué sucedió realmente con Blockbuster? No quiso modificar su planeación estratégica, no quiso generar la flexibilidad en cuestión de la nueva tendencia que estaban enfrentando en ese momento, que era cuál, bueno, pues ya no se rentaban películas, venía toda la parte del streaming, venía toda la parte de internet, no quiso modificar esa parte de su planeación estratégica. ¿Qué pasó? Bueno, pues una gran empresa como lo era Blockbuster, pues desafortunadamente quebró. Siguiente empresa, Nokia. Nokia con la parte celular. Obviamente sabemos que sigue existiendo la empresa Nokia, pero ya no con esta parte de la tecnología celular en este enfoque en específico. ¿Qué sucedió? Bueno, para todos aquellos que no, yo creo que sí conocieron estos teléfonos. Sabemos que son los abuelitos de los smartphones, de todo lo que vemos el día de hoy por nuestros celulares. Bueno, pues esto fue el inicio de este tipo de comunicación. ¿Qué pasó? Misma historia de la empresa anterior. No supieron identificar los riesgos que podían atentar con la permanencia de la organización y bueno, desafortunadamente llegaron nuevas tendencias, nuevas tecnologías y llegaron a comerse el mercado. Siguiente marca, Kodak. Kodak, hablamos de su rama en cuestión de fotografía. ¿Qué pasó con Kodak? Misma historia que las anteriores. Eso sí, no sé si les haya tocado, chicos, pero era muy interesante sacar fotografías con una cámara, tomar el rollo, hacer colas para esperar el revelado de ese rollo. Cuando te daban las fotografías, esperar a ver cuál había salido, cuál se había velado. Era una emoción bien importante. Ahora no, ya no tenemos esa parte, todo lo vemos con los celulares, tomas la foto, no te gusta, la borras y la que sigue. Esta gran empresa, dense cuenta cómo son empresas de diferentes partes del mundo. Esta gran empresa tampoco estuvo preparada para enfrentar los riesgos y terminó con la misma situación de poner en riesgo la permanencia de esta organización. Bueno, esta marca o esta empresa, pues yo creo que ya los que estamos un poquito más grandes de edad, pues sabrán de qué hablo. Yo estoy segura que los chicos que están ahora estudiando en la universidad probablemente lo han visto. Bueno, pregúntenle a sus papás, pregúntenle a los abuelitos, ellos sabrán qué era el Atari. Es el bisabuelo de todos sus juegos que tienen actualmente, como Xbox y como todo eso que ustedes juegan actualmente. Bueno, pues este era el inicio de esa parte de entretenimiento en la cuestión de los videojuegos. Misma historia, pero diferentes culturas. Dense cuenta cómo estamos hablando de empresas japonesas, empresas americanas, de diferentes partes del mundo, pero la historia es exactamente la misma. Grandes empresas con grandes marcas y con grandes productos que desafortunadamente por no saber identificar los riesgos que estaban viviendo o los riesgos que estaban enfrentando, pues pusieron en, terminaron por quebrar. Olivetti, todas las chavas que estudiaron secretariado sabrán de qué hablo y lo que era cargar una máquina de escribir que pesaba horrores y llevártela a tu clase de taquimecanografía. Bueno, pues sí, anteriormente existían estas cosas que se llamaban máquinas de escribir y la marca líder en el mercado era precisamente Olivetti, la famosa Olivetti Lettera 25. ¿Qué sucedió con esto? Lo mismo que las marcas anteriores. ¿Por qué comento todo esto, chicos? Porque es importante identificar que grandes empresas, grandes industrias con grandes productos o grandes servicios, si no generan una identificación correcta de sus riesgos, va a llevar a la quiebra o a la no permanencia de la organización. ¿Qué nos dice aquí? La eficacia operacional no es una estrategia. La eficacia operacional es necesaria para el éxito, pero no es suficiente. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos primeramente saber ante qué nos estamos enfrentando. Afortunadamente, ya existe la normativa internacional que nos ayuda a poder identificar cuáles son los peligros que nos va a conllevar a los riesgos organizacionales de diferentes tipos, todo implementado en la parte de procesos. ¿Qué tanto medimos un riesgo?
Ustedes que están laborando, que forman parte de las organizaciones, ustedes desde su ámbito laboral, identifiquen qué tanto mide su organización los riesgos, tanto administrativos, de proceso o psicosociales, es decir, en las personas. ¿Qué tanto su organización mide los riesgos? Y bueno, vamos a ver aquí un video que espero que esta vez sí funcione porque teníamos hace un momento problemas de comunicación. Vamos a ver un video. Este video es parte de una campaña publicitaria de una empresa destinada a la parte de la venta de seguros, una empresa americana. Y bueno, lanza este video que ayuda a sensibilizar y a poder identificar la importancia de los accidentes de trabajo. Vamos a empezar a ver este video. Quiero pensar que si lo vemos. No, parece que no quiere avanzar el video. Algo está. Ah, sí, ya va. Parece que sí.
Bien, jóvenes, ¿qué nos dice aquí? En realidad no existen los accidentes, lo que existe es la falta de prevención. Dentro de las organizaciones, identifiquen ustedes qué tanto los están exponiendo a los riesgos, qué tanto peligro corren dentro de su puesto laboral. A lo mejor uno pudiera decir, bueno, es que mi trabajo es de bajo riesgo. ¿Seguros es de bajo riesgo? Consideramos todas las fuentes potenciales de peligros que tenemos y que nos están exponiendo realmente. ¿La organización realmente nos está cuidando de estos riesgos y de estos peligros? Bueno, pues vamos a empezar a hablar de normativa. Afortunadamente, las normas internacionales pues ya nos hablan, ya se preocupa muy puntualmente en identificar los riesgos y peligros que puede generar alguna situación dentro de los procesos organizacionales. Una de las normas muy importante es la ISO 31000. Esta norma está 100% enfocada a la gestión de riesgos, en la implementación de los procesos, implementa la gestión de riesgos dentro de los procesos. Acuérdense que vamos a ver diferentes tipos de riesgos. Bueno, la norma 31000 está enfocada a la parte de gestión de riesgos. ¿Qué nos dice la norma ISO 31000? Dependiendo de la norma, de la normativa o de la fuente que busquemos el concepto, es la tendencia que vamos a encontrar. Sin embargo, todo converge en que el riesgo es una situación o circunstancia indeseable que puede tener una probabilidad de ocurrencia y una consecuencia potencialmente negativa. Chéquense, esta parte está bien interesante. Nos dice potencialmente negativa. ¿Por qué? Porque a partir de hace unos 10 años aproximadamente, cuando se robustece la parte de la identificación de riesgos en la parte normativa, bueno, pues nos damos cuenta de que los riesgos también muestran oportunidades y hablamos también de riesgos y oportunidades. Es por eso que hoy por hoy, incluso la norma ISO 9001-2015, pues implementa lo que son los riesgos y las oportunidades. Aquí tenemos otro slide acerca de la definición de riesgo, pero bajo la norma, bajo el enfoque de la norma ISO 9000-2015, que es la que está vigente. Desconozco por qué se ve pixeleado, sin embargo, bueno, pues lo puedo comentar. Nos dice que riesgo es el efecto de la incertidumbre. Dense cuenta cómo cada norma tiene su manera de expresar el riesgo dependiendo de cuál es la idea o cuál es el sistema de gestión bajo el cual se va a implementar. Nos habla también la norma 31000 de lo que es la gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? El proceso interactivo para identificar, evaluar, reducir, aceptar y controlar los riesgos. ¿Por qué aceptar? Porque bueno, es un hecho que tenemos que aprender a vivir con los riesgos. Sin embargo, vamos a aprender a vivir con riesgos medidos. ¿Cuántos y cuáles riesgos vamos a aceptar? Y los que no, implementar metodologías para poder reducir esos riesgos y para poder generar esa aceptación de los riesgos medidos. Ahora bien, ¿cómo enfrentamos estos riesgos? Dentro de sus organizaciones sabemos que existen diferentes fuentes originarias de riesgos y de peligros potenciales en las cuales día con día estamos expuestos como trabajadores y que nosotros como empleadores también estamos exponiendo a nuestros trabajadores. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Suena algo muy curioso, pero es real. Primeramente, debemos aprender a pensar, así como lo escuchan. Aprender a pensar. Es raro escucharlo, que alguien venga a decirte, tienes que aprender a pensar. Pues sí, efectivamente, hay un autor brasileño que se llama Eduardo Bono, que nos maneja estos 6 enfoques que nos ayudan a tener una manera correcta y concreta de cómo pensar bajo ciertos enfoques o ciertos escenarios diferentes. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen estos 6 sombreros para pensar. ¿Qué nos dicen estos 6 sombreros para pensar? Primeramente, nos habla de un sombrero blanco. ¿Qué es este sombrero blanco? Hechos duros, cuestiones frías, datos reales. Vamos a pensar en un doctor, vamos a pensar en un enfermero, alguien que necesita responder bajo datos duros, bajo hechos reales. Bueno, pues vamos a pensar bajo esta tendencia de sombrero blanco que nos ayuda a pensar de este modo. Sombrero rojo nos habla de los sentimientos, la intuición, la pasión, aquellos procesos o aquellas organizaciones que necesitan meter esta parte pasional. A lo mejor tenemos una, no sé, unos
convivencia apática o tenemos personas que no se llevan entre ellos. Bueno, vamos a pensar bajo este sombrero rojo para meterle pasión a las cosas. Voy a saltarme al sombrero amarillo. Sombrero amarillo es la parte positiva, es aquella forma de pensar en donde todo lo ven bonito, la parte optimista, donde siempre buscamos la manera de conciliar y buscamos la manera de hacer las cosas bien. Bueno, pues hablamos de un sombrero amarillo. Sombrero azul o forma de pensar azul son las personas facilitadoras, las prácticas, las que hacen que sucedan las cosas. Sombrero verde nos habla de una creatividad con base a el apoyo social, con base en el apoyo del medio ambiente. Este está muy alineado con el pensamiento de los millennials. Son personas que son sumamente creativas, sumamente colaborativas. Dime qué, pero no me digas cómo. Bueno, pues entonces tenemos este sombrero verde para poder pensar. Y dejo al final el sombrero negro. ¿Por qué? Si vemos esta metodología para aprender a pensar de una manera separada, vamos a pensar que el sombrero negro es de riesgos y es 100% negativo. No es así, al contrario, es el más benéfico. ¿Por qué? Porque es el que nos va a estar anticipando a lo que puede suceder, a todas las probabilidades que pueden suceder dentro de los demás enfoques. ¿Qué se sugiere en este caso? Bueno, pues que estos 6 enfoques se combinen, pero que siempre vayan acompañados de un sombrero negro. De esa manera vamos a estar prevenidos y vamos a pensar que todas las causas de variación, acuérdense que todos los procesos tienen 2 causas posibles de variación, causas comunes y causas especiales. Causas comunes, todo aquello que esperamos que suceda y que creen, sucede. Causas especiales, todas aquellas causas, situaciones que no esperamos que sucedan y que creen, suceden. Bueno, pues este sombrero negro nos ayuda a poder anticiparnos tanto a las causas comunes de variación como a las causas especiales de variación. Por eso es recomendable que en todos los procesos que analicemos dentro de las organizaciones vayamos acompañando a cualquiera de los demás al sombrero negro para pensar bajo un enfoque basado en riesgos. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Voy a tratar de componer esto de que se ve pixeleado. Vamos a ver qué está sucediendo, porque si es mucho. Bueno, parece que mejoró un poquito, parece que se ve un poco mejor. Bueno, vamos a continuar con estos 6 sombreros para pensar. Ya tenemos identificados cuáles son los sombreros que vamos a poder utilizar para poder empezar a medir los riesgos organizacionales con base a los procesos. Piensen ustedes dentro de sus áreas laborales cómo están gestionando su medición de riesgos. Piensen cómo están ustedes identificando esta medición de riesgos y cómo están realmente, bajo qué enfoque están utilizando las metodologías para poder generarlo. Vamos a ver si se compone un poco. Sigue pixeleado, pero parece que ya un poco menos. Bien, ¿cómo sabemos cuál utilizar? Dentro de las organizaciones, ¿cómo le hacemos para saber cuál sombrero utilizar? Primeramente, identificando la circunstancia que estamos viviendo, el objetivo de cada proceso, los recursos que tenemos dentro de cada proceso, el riesgo que queremos enfrentar y algo bien importante, el sombrero negro nos va a sensibilizar a aceptar que algo malo puede suceder. Estamos acostumbrados, desafortunadamente, en una cultura mexicana, en que hasta que no nos pasan las cosas, hasta que no nos suceden las cosas, es cuando implementamos acciones. En las organizaciones, en las empresas, este tipo de pensamiento cuesta muy caro. ¿Por qué? Porque hablamos de seguros, hablamos de demandas, hablamos de permanencia de la organización, como lo vimos hace un momento con las diferentes empresas que, bueno, no supieron identificar a tiempo cuáles eran los riesgos que estaban enfrentando. Para eso, vamos a hablar del pensamiento basado en riesgos. Esto siempre nos va a dar un plus, siempre nos va a ayudar a poder identificar cuáles son esas variables, esas fuentes externas que pueden plantearnos en diferentes peligros
que nos pueden conllevar a un riesgo. ¿Qué es el pensamiento basado a riesgo? Nos dice, permite a una organización determinar cuáles son esos factores, esas fuentes externas que pueden causar que sus procesos y sus sistemas de gestión se desvíen de los resultados planificados. Sé perfectamente, porque me dedico a eso desde hace muchos años, que muchas organizaciones no tienen fe todavía en la parte de la implementación normativa. ¿Por qué? Porque no tienen una implementación correcta. Las normas siempre van a ir en pro de la mejora continua, siempre nos van a ayudar en las organizaciones a que cumplan los objetivos del sistema de gestión que estén planteando. ¿Qué sucede? Que desafortunadamente en México, por falta de cultura organizacional, lo que hacen las organizaciones es tomarlo como si fuera un eslogan publicitario. Estamos normalizados bajo la norma ISO 9000 o estamos ahora buscando la mejora bajo esta normativa, pero dejan de lado el sistema de gestión. La importancia del resultado de la implementación de una norma ISO radica en un 100% en una implementación eficaz y eficiente de nuestros sistemas de gestión. Me ha tocado consultar empresas que de manera inverosímil llegan con problemáticas que deberían, en teoría, de estar correctas, puesto que nos muestran un sistema de gestión corriendo, maduro. Sin embargo, no les da resultado, no les funciona. Ah, pero tienen la normativa, pero tienen colgados a la entrada, tienen sus cuadros en donde dice que están certificados por cierto organismo certificador, el más caro si ustedes quieren. ¿Qué es lo que está sucediendo? No están dándole sentido real a la implementación normativa, lo están tomando como algo tendencioso, como alguna moda o como un eslogan publicitario. La normativa va a funcionar siempre y cuando tengamos un sistema de gestión corriendo, un sistema de gestión maduro y que realmente lo esté viviendo la organización. Me ha tocado llegar a auditar plantas que cuando saben que va a haber auditoría, curiosamente documentos de hace 10 años están nuevecitos y todavía huelen a tinta. ¿Qué está sucediendo? Están maquillando la información por cumplimiento. Desafortunadamente tenemos esa cultura desviada dentro de las organizaciones en donde le damos sentido por cumplimiento y no por productividad, no por mejora continua. De esta manera las organizaciones nunca le van a dar el sentido real que debe tener la parte normativa. ¿Qué sucede? Bueno, pues debemos identificar qué es grave dentro de las organizaciones, qué es urgente y qué nos puede generar una tendencia. Si nosotros no, vamos a llamarle de esta manera, nosotros no le damos solución o no le damos acciones a las cuestiones graves dentro de las organizaciones, a las cuestiones graves dentro de los procesos, se va a convertir en algo urgente. Si no atacamos las partes urgentes, se va a convertir en una tendencia. Y no les quiero contar qué puede pasar cuando tenemos tendencias identificadas dentro de las organizaciones con años de gravedad. Por eso es bien importante saber identificar cuáles son esos riesgos organizacionales que debemos estar midiendo y que debemos de gestionar. Hay muchas normas ISO que están enfocadas a la parte de riesgo. Afortunadamente, hoy por hoy ya, de hecho, todas las normas deberían o deben de estar ya con una parte integral de la parte de gestión de riesgos. Sin embargo, de las más significativas, de las más importantes, tenemos la norma ISO 31000, tenemos la norma ISO 9001, tenemos la norma ISO 45001-2018 y es ahí donde me quiero detener un poquito. Y otras, ¿verdad? Sabemos que tenemos una cantidad importante de normativa en ISO que nos ayuda a gestionar los riesgos. Hay otras normas que no son ISO que también nos ayudan a gestionar los riesgos, como es la norma, la NOM 035, que hoy por hoy conocemos aquí en México como la norma del estrés. Por cierto, este viernes, yo no sé cómo le van a hacer todas las organizaciones, pero todas las empresas deben tener implementada esta normativa con acciones para evitar los riesgos de estrés. Pero eso es en cuestión de las normas oficiales mexicanas. Dentro de las normas ISO, de los estándares internacionales, quiero detenerme en la norma ISO 45001. ¿Por qué? Esta norma nos ayuda a hacer la integración de un riesgo físico del trabajador con un riesgo psicosocial. Y es aquí donde quiero centrar el objetivo de esta plática.
Es imposible que nosotros separemos, que nosotros hagamos una diferenciación de un trabajador que se encuentra frente a un riesgo físico y un riesgo psicosocial. ¿Por qué? Comentaban por ahí hace poco algunos compañeros de los delegados de ISO, si era posible que pudiera la norma tener como tendencia a la implementación de un sistema de gestión psicosocial. Desde una perspectiva muy personal, yo lo considero totalmente absurdo, porque no podemos separar la parte física de la parte psicosocial de una persona, de un trabajador. Todo aquello que genera un daño, un riesgo, un peligro físico a una persona, por ende va a desencadenar y va a generar un riesgo psicosocial. Y viceversa, todo aquel trabajador, todo aquel recurso humano que esté viviendo, sufriendo o padeciendo un riesgo psicosocial, pues va a somatizarlo y va a generar un riesgo físico, va a tener un daño físico. Es por eso que estas dos partes están intrínsecamente relacionadas. Ahí radica la importancia de esta norma ISO 45001. Recordamos que esta norma viene a suplantar a las famosas OSHAs, a las normas 18000. Excelente normativa americana. Sin embargo, las OSHAs se enfocaban específicamente a la parte del equipo de salud y seguridad del trabajador, pero en la cuestión física, no tanto en la cuestión psicosocial, que eso es lo que viene a implementar la norma 45001 y viene a ver a los procesos con sus personas y viene a identificar los riesgos físicos, pero también los riesgos psicosociales. La norma ISO 9001 obviamente nos habla de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Sin embargo, recuerden que no nos dice el cómo. Recordamos que toda la normativa de ISO siempre nos va a decir qué hacer. Es una serie de debes. La empresa debe de hacer esto, la organización debe, debería o alguna recomendación, pero no nos dice el cómo. ¿Quién nos va a decir el cómo? Pues nuestro sistema de gestión. Es por eso que hoy por hoy las organizaciones tienen un compromiso mayúsculo para poder implementar todas las acciones de mejora, para poder abordar los riesgos y oportunidades dentro de las organizaciones de manera correcta y de manera asertiva. La norma siempre nos va a decir qué hacer, pero no nos va a decir el cómo hacerlo. Regresando a la familia de las normas ISO 45000, tenemos que desde el año 2018 se publica la norma ISO 45001 de salud y seguridad en el trabajo. Adjunta viene la norma 45002, que es una guía para la implementación de la norma 45001. Viene también un manual de ISO para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, y viene la ISO 45004 de evaluación del desempeño. ¿Cuál es la única certificable? La norma ISO 45001. Las demás simplemente son acreditables, son buenas prácticas para poder implementar la normativa de la ISO 45001. Nuevas tendencias, jóvenes. Bueno, como veníamos platicando, la nueva tendencia, lo que se está en este momento cocinando dentro de los delegados y con el Comité Técnico ISO 283, se está cocinando la norma 45003 para la gestión de riesgos psicosociales. Ojo, esta norma no es certificable, es una norma que nos va a ayudar a poder comprender e implementar todos los debes y deberías de la norma ISO 45001. Esta norma se encuentra en la fase de consulta, todavía está en final draft, todavía no está como norma, todavía está en borrador. Sin embargo, el 4 de octubre terminó esa fase, se espera la publicación a mediados de 2021. Y aquí les quiero mostrar algo súper interesante, una primicia que tenemos en ISO. ISO está trabajando sobre la PAS 45005, trabajo seguro durante una pandemia. Como bien lo sabemos y como todos conocemos, las normas ISO tardan de 1 a 3 años en elaborarse y en publicarse. Sin embargo, sabemos que la pandemia de COVID llegó para quedarse. Entonces, este PAS, no es una norma tal cual, no es una norma per se, es un PAS, Public Available Specification. Lo que nos va a hacer es darnos recomendaciones de cómo poder trabajar
de manera segura bajo una pandemia, específicamente en COVID-19. En la parte de abajo de este slide les estoy dejando la liga para que puedan ingresar y para que puedan identificar en qué estatus se encuentra el desarrollo de esta normativa. ¿Cuál es la idea? La idea y la tendencia de esta norma PAS 45005 es que se convierta en una norma. Sabemos, como bien les comento hace un momento, que las normas tardan mucho, las ISO tardan mucho en liberarse, en lo que se hace consenso, en lo que se hacen consultas, en lo que se publica, pasan borradores, etcétera, etcétera. Bueno, pero pues desafortunadamente las pandemias llegaron para quedarse y de alguna manera ISO ya se está preparando para ello. Si ingresamos a esa página, a ese link que les dejé hace un momento en la parte de abajo, bueno, pues vemos esto, que nos da la información de la página de ISO, nos habla precisamente de cómo trabajar de manera segura, específicamente durante el COVID-19, durante la pandemia del COVID-19. ¿Qué sucede? Obviamente, es específicamente para COVID-19. Sin embargo, nos puede ayudar para ciertas orientaciones y más adelante, esperemos en Dios que no suceda, pero llegan a suceder otro tipo de pandemias. Como información general, tenemos que el estatus está todavía bajo discusión, todavía no es una norma que tengamos, no, todavía no es un documento válido, va a ser un documento de consulta y se espera que se tenga elaborado para finales de este año. La publicación, como aquí comenta, aproximadamente sería para diciembre de este año 2020. ¿Qué nos dice también como información general? Desafortunadamente todavía hay muy poca información con respecto a este nuevo documento de ISO, es uno de los entregables que tiene ISO. Nos habla también de que nos ayuda a cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable que han alineado la ISO con la Organización de las Naciones Unidas. Como ya todos ustedes conocen, estos 17 objetivos de desarrollo sustentable, bueno, pues son una manera de poder aprender a vivir mejor, como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, etcétera, etcétera. Aquí tenemos plasmados, estoy segura que ustedes ya conocen cuáles son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, desarrollo sustentable. Bueno, pues esta norma, esta nueva PAS 45005, lo que nos dice es, va a ir específicamente a apoyar al objetivo de salud y bienestar y al objetivo de trabajo decente y crecimiento económico. Es un hecho que las pandemias llegaron para quedarse, pero es un hecho también que no podemos vivir en confinamiento toda la vida. Tenemos que trabajar. La economía tiene que activarse. Comentaban por ahí, si no te mueres de pandemia, te vas a morir de hambre. Claro, porque si no generamos economía, obviamente las organizaciones es otro riesgo que tienen que superar, es otro riesgo que tienen que enfrentar, poder medir y poder controlar. La implementación de estas normas nos ayudan incluso a alcanzar este tipo de objetivos internacionales. La norma ISO 45001, tal cual, per se, la que es certificable, se enfoca específicamente en el sistema de gestión de la seguridad y la salud del trabajador. Aquí tiene algunos principios claves en cuestión del riesgo psicológico. Se ha hablado mucho y se ha trabajado mucho sobre el riesgo físico, sobre el riesgo que puede tener físicamente el trabajador. ¿Qué pasa con la parte psicológica o psicosocial? Nos dice aquí, la buena gestión del riesgo psicosocial es un buen negocio. Todas las empresas que tienen trabajadores, vamos a llamarlo, y permítame el comentario, sanamente o trabajando con una mentalidad sana, bueno, pues van a ser más productivos. Eso va a ayudar a la propia organización a generar productividad. Va a generar también como principio el compromiso del trabajador y el compromiso de la alta dirección. Es decir, que el trabajador se sienta protegido, que se sienta importante para la empresa y que la alta dirección se responsabilice no nada más de los riesgos físicos de sus trabajadores, sino también de la parte psicosocial. Prácticas basadas en evidencia, identificación de factores claves, relevancias de contexto, etcétera, etcétera. Todo lo que nos va a enfocar a tener un buen cumplimiento dentro de las organizaciones. Estos riesgos psicosociales dentro de un sistema de gestión, vamos a hablar primeramente de qué es un sistema de gestión. Vámonos a ir desglosando esta palabra, sistema de gestión. ¿Qué es una gestión? ¿Qué es la gestión? Es la administración, el control y la mejora.
Entonces, cuando estamos hablando de la gestión de riesgos, estamos hablando de que administramos los riesgos, controlamos los riesgos y mejoramos los riesgos. Por eso esta palabra holística de gestión nos ayuda a meter acciones en planificación, administración, control, mejora, círculo de mejora continua. ¿Qué es un sistema de gestión? Es un conjunto de procesos que funcionan de manera coordinada. Ustedes ya lo conocen esta parte. Dependiendo lo que queremos gestionar dentro de las organizaciones, es el sistema de gestión que vamos a implementar y el tipo de normativa bajo el cual vamos a alinear este sistema de gestión para que dé un resultado. Nos sirve para el cumplimiento con las políticas del sistema de seguridad y de salud para lograr los objetivos. En este caso estamos hablando específicamente de la norma ISO 45001. ¿Qué es la norma ISO 45001? Es una norma que expresa requisitos sobre un sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. La organización debe de hacer esto, debe de hacer esto, debe de hacer esto otro. Ojo, no nos dice el cómo, vuelvo a lo mismo. El cómo nos los va a decir nuestro sistema de gestión. Esta norma es emitida en el año 2018, viene a sustituir a la norma, a las OSHAs de ISO. Bueno, no son de ISO, pero las adoptó ISO en algún momento. Aunque obviamente la tendencia no nace en el 2018, esta tendencia nace desde los años 60, 70 con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Las características importantes de la norma 45001 es que está basada en una estructura común con otras normas de sistemas de gestión. Sabemos que hay aproximadamente entre 50 o 60 normas de sistemas de gestión. Entonces, lo que está haciendo ISO es homologar la estructura para que todos tengan las mismas claves, las mismas ideas, los mismos puntos, y al momento de implementar distintos sistemas de gestión pueda hacer alguna combinación o un modelo de normas. Se da bajo un enfoque sistémico, se da bajo el círculo de mejora continua que todo el mundo conocemos: planear, hacer, verificar y actuar. Acuérdense que todas las normas de ISO están fundamentadas, su parte central, con este círculo de mejora continua. Primeramente, identificar peligros y evaluar los riesgos en la parte de planeación. Tomar acciones ante riesgos no tolerables. Evaluar y medir los resultados y por último mejorar el desempeño. De esta manera cíclica tenemos nuestro círculo Plan, Do, Check, Act, que ya todo el mundo conocemos. Hablamos de tomar acciones, pero ¿tomar acciones en qué? ¿A qué me refiero con tomar acciones? Bueno, pues cuando estamos implementando este tipo de normativa, nos damos cuenta de que no nada más es en la parte psicosocial, ni nada más en la parte productiva. Tenemos que tomar acciones en el departamento o el proceso de compras. Y una vez que implementamos acciones, nos damos cuenta que el proceso de ventas también requiere, y el proceso de logística, y el proceso de diseño, y vamos involucrando a todos y a cada uno de los procesos internos de la organización. ¿Para qué? Para poder cumplir con la política y cumplir con los objetivos del sistema de gestión de salud y seguridad del trabajador. Dense cuenta cómo aquí cobra relevancia y sentido la implementación y el buen desempeño de un sistema de gestión. Objetivos de esta norma ISO 45001. Primero, cumplir con los requisitos legales. Sabemos que tenemos normativa legal dentro de este tipo de sistema. Siguiente, mejora continua del desempeño de la salud y seguridad del trabajador. Logro de los objetivos. ¿Cómo hacer para que estos objetivos sean cubiertos? No nada más identificarlos. Muchas veces en las organizaciones tienen una identificación perfecta, pero no lo llevan a cabo. ¿Cómo le vamos a implementar acciones para que estos objetivos sean realmente cumplidos? Es por eso que la norma ISO 45001 abarca y contempla los riesgos psicosociales, aparte de los riesgos físicos, biológicos y químicos. Tenemos aquí unos datos interesantes con respecto al estrés laboral, algunos hechos clave. Los tomé de datos europeos para no herir susceptibilidades mexicanas o locales. Sin embargo, quiero que hagamos el análisis y la conciencia de qué es lo que está pasando realmente con nuestra cultura mexicana. Fíjense esto, está bien interesante. El 22% de todos los trabajadores europeos han experimentado
estrés relacionado con el trabajo. 22%. Ah, caray, pregunto, en México, ¿qué porcentaje corresponderá a los trabajadores que han experimentado estrés relacionado con el trabajo? Yo creo que todos, ¿verdad? Este porcentaje aumenta de manera impresionante. El costo anual del trabajo relacionado con el estrés se estimó en 20.000 millones de dólares para 15 estados miembros de la Unión Europea. Es decir, el trabajo relacionado con el estrés genera los puestos más importantes y más productivos de las organizaciones. Es por eso que a mayor rango laboral, pues obviamente vivimos un mayor estrés. También debe ser mayor pagado ese trabajo que estamos generando. En 2008, 9 enfermedades relacionadas con estrés fueron responsables de la pérdida de un estimado de 11.4 millones de jornadas de trabajo perdidas en Gran Bretaña. Aquí en México, ¿cuántos trabajos les gustan que estén perdidos por cuestiones del estrés? Hoy por hoy estamos viviendo una situación pandémica que yo creo que eleva de manera impresionante estas cifras que estamos viendo. Y nos dicen, menos de un tercio de las empresas europeas tienen procedimientos establecidos para lidiar con el estrés laboral. Vuelvo a repetir, menos de un tercio de las empresas. Ah, caray, ¿y aquí en México? ¿Cuántas empresas tienen realmente procedimientos establecidos para lidiar con el estrés laboral? Hablamos de que este viernes entra en vigor la norma NOM 035. Apenas entra en vigor. ¿Qué pasa con toda esta parte importantísima de los efectos negativos que está generando el estrés laboral dentro de las organizaciones? Lineamientos. Esta norma se centra en la gestión de seguridad y salud del trabajador y en el bienestar laboral para poder generar cumplimiento con los objetivos de la ONU. Se basa en el liderazgo y compromiso de la dirección. Si nos vamos al punto 6.1.2 de la norma, que nos habla de una identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. Evalúa el cumplimiento de los requisitos y bueno, pues obviamente toda la organización es responsable de la salud y de la seguridad del trabajador dentro de su ámbito laboral. Aquí tenemos algunas definiciones que nos da la norma, no voy a detenerme a leerlas, simplemente se las pongo para que identifiquen a qué se refiere la norma cuando habla de un trabajador, cuando habla de un lugar de trabajo, obviamente donde la persona está, lesiones y deterioro de la salud, el efecto adverso de la condición física, mental o cognitiva de la persona, peligro, identificado como fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. Y vienen unas tablas en donde nos habla de los diferentes tipos de peligro que va a enfrentar la organización. Peligros físicos, toda la parte física, tangible, el ruido, el polvo, la iluminación, todos los agentes que nos están de alguna manera físicamente poniendo en riesgo, bueno, pues es un peligro físico. Peligros químicos, los detergentes, gases tóxicos, gases de efecto invernadero, todo lo que estamos aspirando es un peligro químico. Peligros biológicos, que hoy por hoy estamos enfrentando todos un peligro biológico dentro y fuera de las organizaciones, bacterias, virus, los animales, partículas suspendidas, etcétera. Peligros ergonómicos, posturas inadecuadas, tiempos y movimientos, exceso de movimientos. Peligros mecánicos, todos los herramientales defectuosos, maquinarias en mal estado. Peligros físico-químicos, es decir, los incendios, las explosiones, como lo veíamos en un inicio en el video de la aseguradora, bueno, pues cómo llegan a generarse este tipo de explosiones por peligros físico-químicos. Peligros locativos, falta de señalética, falta de orden, falta de limpieza. Por ahí hace unos años hubo una situación en una discoteca que por falta de señalética no supieron por dónde salir en las salidas de emergencia y pues obviamente hubo pérdidas humanas importantes. Peligros psicosociales, el estrés, la fatiga laboral, la monotonía. Y nos habla también en específico de los peligros psicosociales, los divide en estrés laboral, es decir, todo lo que nos está afectando y nos está generando este estrés dentro de nuestro puesto de trabajo, pero también nos habla del burnout
o el síndrome de estar quemado. Esa persona que ya está fastidiada de su trabajo y que ya va hasta de malas, que ya va con esta mala intención, ya sea porque lo están acosando, ya sea porque no le gusta su trabajo o ya sea porque tiene algún sentimiento o actitud negativa, bueno, pues también identifica este tipo de peligro. El mobbing o el acoso en el trabajo es algo muy parecido a lo que los jóvenes viven llamado bullying. Bueno, pues el bullying es para adolescentes y para las personas dentro del ámbito laboral hablamos de que es un mobbing o un acoso dentro del trabajo. Y la violencia física y el acoso sexual. No nada más las mujeres viven y padecen violencia física y acoso sexual, también los varones también están expuestos a este tipo de peligros. Y bueno, lo que comentábamos hace un momento, todo peligro de naturaleza psicosocial produce consecuencias a la salud mental y física. Y viceversa, todo peligro físico, químico o biológico produce consecuencias a la salud mental. He ahí donde, vuelvo al comentario anterior, es la importancia de homologar estos tipos de sistemas de gestión que consideren estos tipos de peligros y las consecuencias potenciales que puede llevar a consecuencias negativas. Vamos a identificar y a calificar peligros. Vean esta slide, en esta diapositiva, y aquí, bueno, de manera animada, vemos diferentes tipos de peligros, vemos basura, vemos una escalera rota, vemos como algún contaminante, falta de equipo de seguridad para hacer los movimientos necesarios para el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a más adelante a verlo de manera real. Peligros. Cuando estamos hablando de peligros, los peligros se generan con base a dos grandes rubros, los actos inseguros y las condiciones inseguras. ¿Qué es el acto inseguro? El acto inseguro se genera por las propias personas, todas aquellas acciones que generan las propias personas de manera insegura. Ejemplo, y creo que todos de nosotros lo hemos hecho, no nos ponemos el cubreboca. O salimos con cubreboca nada más a la mitad, con la nariz expuesta. O no nos queremos poner el gelecito que nos dan en los ingresos de los ciertos lugares. O vemos a alguien y lo abrazamos y evitamos la sana distancia. Todos esos actos inseguros los generan las propias personas, a diferencia de las condiciones inseguras. Las condiciones inseguras los genera la propia organización, como por ejemplo herramientales que estén equivocados, que estén desgastados, algún tipo de entorno que tenga algún contaminante, algo que esté poniendo en riesgo al trabajador, pero que esté generado por la propia organización. ¿Qué es un dato alarmante? Que el 88% de los accidentes y de los incidentes laborales está generado por los actos inseguros, es decir, provocado por las propias personas. Solo el 10% está generado por las condiciones inseguras, es decir, los provocados por la organización. ¿Qué nos dice esto? Que vivimos en una cultura que no tiene identificado que los actos inseguros provocan accidentes y provocan incidentes. No tenemos la cultura de la prevención. Nos falta un 2%. ¿De dónde nace este 2%? Bueno, pues de las situaciones que no podemos controlar. Todas aquellas causas de variación, causas especiales que no está dentro de nuestro control, bueno, pues ahí está el 2% que nos faltaba. Pero si se dan cuenta, el mayor generador de los accidentes y de los incidentes laborales son las propias personas. ¿De qué manera? Desactivando algún tipo de sistema o control de seguridad, no utilizándolo, no hacer conciencia y todo lo que vimos en el video inicial, más otras situaciones importantes. Para poder determinar el riesgo que está generando estos peligros que generan actos inseguros y condiciones inseguras, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, pues vamos a multiplicar la probabilidad por la severidad. ¿Qué es la probabilidad? El porcentaje de que se vaya a materializar este peligro. ¿Qué es la severidad? El impacto del peligro que va a tener para generar un accidente o un incidente laboral. ¿Qué se debe de hacer? Identificar los peligros, analizar los peligros con sus deficiencias de controles, con sus ocurrencias, con sus consecuencias y con la exposición que se tienen ante estos daños. Vean esta diapositiva, jóvenes.
esta es una fotografía de una empresa, es una fotografía real, no está oscuro, no se ve pixeleado, no es de noche, no está mal el lente de la cámara. ¿Qué es lo que pueden observar en esta fotografía? Es un área laboral dentro de un proceso organizacional y todo lo que ven ahí son partículas suspendidas. Imagínense a un operador estando de 8 a 10 horas dentro de su área laboral, aspirando todo el tiempo estas partículas suspendidas. Uno dijera, bueno, trae su equipo de protección personal. Mentira, desafortunadamente les molesta, les da calor, les lastima, se lo quitan. Imagínense el riesgo en el que estamos exponiendo a este trabajador de estar tantas horas expuesto ante esta condición insegura. Chequen la siguiente diapositiva con el insumo de la materia prima contaminado. Este es un aserradero y desafortunadamente está en Veracruz. Digo desafortunadamente porque yo soy veracruzana. Pero efectivamente aquí vemos cómo el mal manejo de los insumos también generan riesgos y también están exponiendo a la organización a diferentes tipos de riesgos, en este caso en su materia prima. Vemos esta diapositiva, está bastante interesante. Material considerado como residuo peligroso junto con la contaminación de la materia prima. Eso que vemos ahí es acerrín de madera y esos tambos que ven ahí es material flamable. Están a la intemperie. ¿Qué sucede? Ya saben, los calores de Veracruz son bien interesantes. ¿Qué pasa con algo que haga un efecto lupa? ¿Qué va a pasar con esto? Y luego, curiosamente, ¿quién sabe qué pasó? Se incendió, hubo una explosión. Ah, pero creen que fue provocado. Lo que provoca los accidentes y los incidentes de trabajo es la falta de prevención. Es muy común en las organizaciones ver este tipo de situaciones, que no le dan mantenimiento a la línea de producción. Los ingenieros de calidad no me dejarán mentir, siempre nos echan la culpa de todo. Si hay un problema, háblenles de calidad, es su culpa. Ah, vámonos a identificar qué está pasando, cómo tienes tu ambiente de trabajo, qué está pasando realmente con este proceso. Esta siguiente lámina es de una fábrica aquí en Querétaro. Todo lo que ven ahí es acerrín de acero. Esta fábrica se dedica a hacer esmerilados. Imagínense al operador aspirando todo este tipo de partículas y de acerrín sin un equipo de protección adecuado o sin la conciencia de que debe de utilizarlo, porque a veces lo tienen, simplemente no lo quieren usar o no saben usarlo. También la formación es importante dentro de estas situaciones. Ay, vean esto nada más. Pues hubo una explosión, hubo un cortocircuito, obviamente todo esto pone en riesgo tanto a la producción, las líneas productivas, a los operadores, a la organización en general. Bueno, pues no sabemos prevenir los riesgos. Esto está interesante también. Espacios donde come el personal. Y nos damos cuenta que es algo totalmente antihigiénico. Entiendo, y sin ser peyorativa, pobres operadores solamente tienen de 20 a 30 minutos para comer y comen donde pueden. Sin embargo, la situación, el medio ambiente no es nada higiénico. Obviamente se nos pueden enfermar, pasan por tantas cosas que luego nos dicen, ingeniero, un taquito. No, gracias, yo ya comí. Pero es real. Todas estas fotografías que estamos viendo son reales. La identificación inadecuada de situaciones peligrosas. Aquí vemos como dos botellas, pues obviamente iguales, pero tienen su etiqueta de identificación de peligros. Por Dios, si un operador está 8 horas dentro de su línea de producción, está enfocado a lo que está haciendo y tiene sed, únicamente va a estirar la mano, agarrar una botella y tomarse su agüita de su agua de Powerade. ¿Qué puede pasar? Existe la probabilidad de que no tome precisamente la botella de Powerade y tome la de thinner o la de algún solvente que desafortunadamente por falta de cultura las organizaciones tienden a generar este tipo de actos inseguros. Aquí les voy a presentar, esperemos que se vea este video también. Este video es una fábrica en el norte de la República. Es una fábrica que se dedica a hacer cabezales de motores para la industria automotriz.
Y bueno, pues imagínense que se está fundiendo el acero, aproximadamente es 1300, 1400 grados centígrados. Imagínense el calor que se siente ahí dentro. Estos inyectores tienen que estar generados por contenedores hechos de arena, porque es el único material que puede soportar estas temperaturas. Y en un momento más vamos a ver cómo llega por la parte de abajo un brazo mecánico que va a inyectar este acero fundido, aprox entre 800 y 1400 grados centígrados. Imagínense el calor, todo lo que emite, todo el ambiente que se está generando en ese momento. Y pongan atención cómo se va a ver un operador, ahí está, un operador exactamente a unos escasos 20 centímetros de este riesgo y de este peligro. El operador no tiene equipo de protección, no está manejando ningún tipo de protección especial, lo único que lo libera o que lo calma es una pequeña barra de colores que está en medio. Cuando nosotros llegamos a esa planta, tenía un mes aproximadamente que uno de los paileros, así se les llama, los que hacen la fundición de acero, se había ido a uno de los peroles. Desafortunadamente, por falta de formación, no formaron a este pailero, no sabía cómo hacer las cosas y bueno, pues ni siquiera fue necesario parar la línea, pues obviamente no encontraron ni siquiera rastro de esta persona. Bueno, es una realidad que ya vimos que debemos convivir con los riesgos, que debemos convivir y tener riesgos medidos y aceptablemente controlables. ¿Cómo medimos estos riesgos? Bueno, hay que aceptar y estar conscientes de que todos los días van naciendo y van generándose nuevos riesgos dependiendo de las nuevas tendencias que también van surgiendo. La tecnología hoy por hoy produce avances que tienen como consecuencias la aparición de nuevos riesgos. Es por eso que es tan importante estar preparado también para lo que viene en tendencia, porque todo lo que vamos a implementar, todo genera un riesgo. Quise ponerles esta slide que está bastante interesante. Son las nuevas necesidades de la pirámide de Maslow. Las necesidades fisiológicas, sociales, de autorrealización, de estima, de seguridad, pero todas enfocadas a la parte de la nueva normalidad, la parte virtual. Hoy por hoy, pues necesidades fisiológicas, ya hablamos de Zoom, ¿por qué? Pues porque no se pueden dar conferencias físicas, tienen que ser de manera virtuales. Hablamos de las redes sociales, hablamos de Netflix, hablamos de correos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentamos con la implementación de estas nuevas necesidades que tenemos por la nueva era de la nueva normalidad que estamos viviendo? Desde un hackeo de tus cuentas electrónicas, desde un hackeo de tus cuentas bancarias, desde una mala implementación de algo, desde la mala señal que puedes tener y que usted puede cortar la videoconferencia, desde el video que no estaba corriendo de manera oportuna y correcta. Bueno, ¿cuáles son estos riesgos que se generan con base a las nuevas necesidades por la nueva normalidad? Sugerencia, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, pues yo lo que sugiero es que podamos implementar un modelo integral de gestión de riesgos. ¿A qué me refiero con integral? Pues tomar distintas normativas, tomar distintas tendencias, tomar distintas maneras que nos ayuden a robustecer el área de la gestión de riesgos y cubrirla por todos lados, desde la gestión de riesgos en los proyectos, desde la MEF, chicos, desde los riesgos en el diseño de productos y procesos, desde la gestión de riesgos en la producción, con todo lo que conlleva los riesgos en producción, la gestión de riesgos de seguridad y medio ambiente, y aquí estoy hablando de los trabajadores y de los riesgos psicosociales, la mantenibilidad y la mejora. Y aquí les quiero compartir una metodología que a nosotros nos ha funcionado mucho en la consultoría y le doy el crédito a nuestra consultoría hermana en Canadá, que se llama Dennis Davos, que entre los dos pudimos generar y construir esta tabla que nos ayuda a poder medir nuestros riesgos en los procesos organizacionales. No es nada del otro mundo, es algo que ya todo el mundo conocemos, es poder multiplicar la probabilidad con la severidad del riesgo que estamos identificando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues midiendo la probabilidad del 1 al 5, siendo 1 algo totalmente poco probable que suceda, siendo el número 2 con mediciones, pues,
algo probables de que llegue a suceder. Tenemos una probabilidad número 3, que ya es un poquito pues más probable que llegue a suceder. Estoy abriendo en este momento mi otra computadora porque no alcanzo a leer los detalles y quiero comentárselos, es importante. Aquí está. Bien, la probabilidad 1 nos habla de que hablemos de circunstancias con el 0.01% de probabilidad de que esto suceda. Solamente el 0.01% de probabilidad de que esto suceda. La probabilidad del número 2 nos habla de que es una probabilidad remota, es decir, el 0.1% de que las cosas sucedan. La probabilidad con un número 3 nos habla de una probabilidad de ocurrencia con el 1% de que las cosas sucedan. Probabilidad 4 nos habla de un 10% de probabilidad de que suceda, y la probabilidad número 5 nos habla de que un 90% probable de que esta circunstancia pueda suceder. En la cuestión de la severidad lo medimos también del 1 al 5, siendo 1 insignificante, una severidad insignificante, en donde hablamos de que no hay lesiones de primeros auxilios, no existen impactos en la producción y en el servicio, no hay riesgos para las partes interesadas, hablemos de un cliente, un proveedor o algún stakeholder, y el impacto económico es menor a $1,000. Hablamos de una severidad con número 1. Una severidad número 2, es decir, una severidad menor, nos habla de que hay algunos primeros auxilios, si fue necesario hablar de los primeros auxilios, habla de un impacto menor en la producción del servicio, habla de un riesgo menor en las partes interesadas y un impacto económico menor a $10,000. Con una severidad de 3, es decir, una severidad moderada, hablamos de que ya existiera una atención médica externa, ya fue necesario hablar a la Cruz Roja, algún servicio de seguro social, etcétera. El impacto es moderado en la producción o en el servicio, el riesgo es moderado para las partes interesadas y hablamos de un impacto económico menor a $100,000. Vámonos al impacto mayor. La severidad mayor nos habla de lesiones mayores, cuando el impacto es alto en la producción y en el servicio, cuando tenemos un riesgo alto para las partes interesadas y nuestro impacto es menor a $1,000,000. Y cuando hablamos de una severidad catastrófica, ya estamos hablando de lesiones graves o de la propia muerte del trabajador, con una pérdida irrecuperable de la producción o del servicio. Hablamos de pérdidas en las partes interesadas, ya perdimos clientes o ya perdimos proveedores y el impacto es mucho mayor a $1,000,000. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues hacemos la multiplicación y hacemos esta especie de semáforo. ¿Qué vemos en este semáforo? Bueno, pues todos aquellos procesos que se encuentren bajo un semáforo verde, quiere decir que tenemos un riesgo que está controlado. ¿Hay que meter acciones? No, porque tampoco se trata de sobrecontrolar. Tampoco vamos a sobrecontrolar los procesos. Todos aquellos procesos que caigan en el semáforo verde, pues no va a ser necesario que metemos algún tipo de control o de mejora. Amarillos, amarillos, échale un ojito. Ojo, algo está pasando que se nos puede salir de control, sin embargo, no es necesario la implementación real de algún tipo de corrección más grande. Naranjas, aquí sí es necesario que hagamos algo. Ya en la cuestión de los semáforos naranjas, bueno, pues vamos a implementar acciones porque ya hablamos de que es algo urgente. Y cuando hablamos de procesos en rojo, ojo, tienes un proceso totalmente descontrolado en donde debes poner especial atención para evitar que todo esto se convierta en una catástrofe. Resultados, chicos, todo esto obviamente de manera implementada dentro de la industria, pues sí nos genera ciertos resultados que afortunadamente han sido positivos dentro de las consultorías que hemos generado en las organizaciones. Vamos a ver aquí algunos datos duros, obviamente no voy a decir nombres de las empresas, sin embargo, sí considero importante que veamos que, por ejemplo, en esta empresa, vemos cómo se reduce la emisión de gases de efecto invernadero en el periodo de julio y septiembre del 2018 al periodo de agosto y septiembre del 2019, es decir, con la implementación de toda esta medición y gestión de riesgos en el lapso de un año, sí bajaron la emisión de gases de efecto invernadero de 106,196, bajaron a 96,000.
y hay otros datos por ahí también interesantes, que sí da resultados y sí vemos cómo se genera un ahorro, cómo se genera una productividad, una mejora continua y obviamente una mejora en toda la parte de los procesos. Vemos aquí la evolución de casos nuevos de enfermedades profesionales, igual, mismo lapso, es la misma empresa que estuvimos identificando. El alto nivel de plomo en sangre bajaron de 40 personas a 0 personas. Dense cuenta cómo estamos librando incluso a los trabajadores de estos peligros de daños irreparables, como lo es el plomo en sangre. También hablamos de que los trabajadores expuestos aumentaron. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa hizo contrataciones. Aún así, aunque hubo más contrataciones, este tipo de peligro y este tipo de problemáticas se redujeron a 0. Las secuelas por accidente bajaron de 16 a 6. Y bueno, pues no me queda más que comentarles que metodologías y normativas de análisis y medición de riesgos hay muchas. Solo debemos aprender a pensar con el enfoque basado a riesgos. Y bueno, jóvenes, pues no me queda más que agradecerles por su presencia virtual, por su atención, agradecerle a la Universidad Anáhuac que me haya hecho esta distinción de acompañarlos en este ciclo de conferencia y felicitarlos por su semana de ingeniería. Les estoy dejando mis datos, jóvenes, estoy a la orden para cualquier duda, cualquier comentario, cuenten con una servidora. Muchísimas gracias y que pasen bonita noche. Gracias. Muchas gracias, doctora Yomara. Ahora procederemos a invitar a los asistentes a realizar preguntas. El chat está abierto. Vamos a dar unos minutos. Doctora, me preguntan, ¿de qué manera se relaciona la planeación estratégica organizacional con las normas mencionadas? Perfecto. Recordamos que toda la parte de la normativa, sobre todo la norma ISO 9001, recordamos que uno de los puntos, el punto 4, está enfocado a la parte de la alta dirección. ¿Quién genera la planeación estratégica? La alta dirección. Entonces, uno de los debes de esta norma es que esta dirección estratégica, porque hoy por hoy ya se llama dirección estratégica, sea revisada de manera frecuente, como buena práctica son cada 6 meses o cada año, que se pueda ir generando esta revisión de la planeación estratégica para identificar cuáles son estos riesgos que estamos enfrentando, cómo evitar que se ponga en riesgo la permanencia de la organización y cómo darle cumplimiento a nuestro sistema, en este caso de gestión de calidad, porque estamos hablando de la norma ISO 9001. Entonces, la implementación de las normas, por supuesto que va a permear dentro de la dirección o de la planeación estratégica de las organizaciones. Es básico, no nada más como parte de cumplimiento, sino como parte de productividad, de mejora continua y cumplimiento con los objetivos que estén identificados y planteados dentro de nuestros sistemas de gestión. No sé si quede claro. Muchas gracias, doctora. Doctora, me preguntan, ¿cuáles son las prevenciones medioambientales que cualquier empresa debe cumplir? Bueno, pues obviamente tenemos una normativa que se llama ISO 14001,
La norma ISO 14001 precisamente nos ayuda a poder generar la identificación de cuestiones medioambientales. Sin embargo, hay otras normas que no son certificables, no son, son nada más acreditables, como es la norma ISO 26000, que nos ayuda también a poder generar acciones sobre la sustentabilidad de la empresa, de la propia organización. Entonces, como recomendación, basar o alinear los sistemas de gestión con la norma 14001 y con la norma 26000 de sustentabilidad y de desarrollo sustentable. Es lo que les puedo recomendar. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, nuevamente agradecemos a la doctora Yomara Musiate por esta conferencia tan interesante y no nos resta más que despedirla y esperar poder verla nuevamente con nosotros. A nombre de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Anáhuac, Veracruz, Campus Jalapa, agradecemos la presencia de todos los asistentes. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego y buenas noches. Buenas noches.